Realidades de la nueva creación, capítulo 9. Compartir con Él. En Gálatas 2:20 encontramos una de las vistas más ricas del ministerio de Cristo para nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El corazón apenas puede entender la realidad que se nos revela aquí. Hemos participado en su crucifixión. Esta es la parte legal de nuestra identificación con Cristo. Mire, Él compartió con nosotros su encarnación. Se hizo uno con nosotros. Nos dio su gloria real y se hizo uno con la humanidad perdida y sufriente. Fue uno con nosotros en su sustitución. Él tiene parte en nosotros. Comparte nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Él las tomó sobre sí mismo. Esta participación fue tan real que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21. Para identificarse con nosotros, para bajar a nuestro nivel. No solo se atribuyó a sí mismo el pecado puesto sobre él, como el sumo sacerdote ponía el pecado de Israel sobre el macho cabrío, sino que en verdad se convirtió en pecado. Difícilmente podemos entender el hecho de que la deidad pudiera hacerse pecado, pero lo hizo. Murió espiritualmente, el justo por los injustos, para que pudiera llevarnos a Dios. En la nueva creación tenemos parte con Él. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Él se ha impartido a nosotros y cuando se nos impartió, nos dio un nuevo yo en el lugar de nuestro antiguo yo. Ese yo antiguo, caído, gobernado por el pecado, fue desplazado. Y el nuevo yo de Jesús, el yo de la nueva creación, el yo semejante al de Dios, el yo que es hecho a la imagen de Cristo, se convirtió en nuestro nuevo yo. Vea lo profundamente que compartió con nosotros, lo mucho que se hizo uno con nosotros. Pero en Colosenses 3:1-3 él dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí vemos un destello de nuestra profunda unidad con Él, de la totalidad de esta unión. ¿Qué es más real que esto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Juan 15:5. Aquí Él nos muestra que somos parte de Él, que lleva fruto. Somos la parte de Él que revela el amor. Somos la parte de Él que bendice y toca a la humanidad. Somos la parte de Él que lleva vida eterna al hombre perdido. Estamos participando en su resurrección. El corazón se emociona si participamos en su resurrección. Participamos en su victoria sobre Satanás. Participamos en su victoria sobre el pecado. Hemos sido resucitados juntamente con Él. Estamos participando en su victoria sobre el adversario. Entonces, Satanás sabe que le vencimos en Cristo, que estábamos con el Maestro cuando le redujo a la nada, y triunfó sobre él, y despojó de sí mismo a los principados y las potestades, cuando Jesús exhibió a Satanás ante sus propias huestes en las regiones oscuras. Eso compartimos con Él. Y fuimos una parte de esa gran victoria. ¿Y se ha dado cuenta de que estamos participando en las cosas de las alturas donde el Mesías está entronado a la diestra de Dios? Estamos con Él. Efesios 2:6-8. Fuimos rescatados juntamente con Él. Y después no solo fuimos rescatados con Él, sino que fuimos sentados con Él. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estamos sentados como uno con Él, en el trono ahora. Él es la cabeza del cuerpo. Somos miembros del cuerpo donde está la cabeza. Y ahí también está el cuerpo. La autoridad pertenece a la cabeza, pertenece al cuerpo. Ahora puede entender Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, todo dominio. Usted entiende ahora porque puedo decir, despojando a los principados y a las potestades. Colosenses 2:5. Puede entender cómo Él los exhibió públicamente. Colosenses 2:15. Él fue el maestro con la omnipotencia y capacidad del Padre. Nosotros participamos de Él. Él nos ha dado el uso legal de su nombre. En ese nombre está investida toda la autoridad que el Padre le dio después de la resurrección. Ese nombre es nuestro y tenemos derecho a usarlo. Oh, cuánto desearíamos que nuestros corazones pudieran asimilarlo.
Los días de nuestra derrota y fracaso se determinarían entonces. Romanos 6 vierte mucha luz sobre nuestra unión con Cristo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue certificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6, 2 al 6. Observe que participamos con Cristo en su muerte, participamos con él en su resurrección, y estamos participando ahora con él a la diestra del Padre. Desde otro ángulo, él está participando en nuestro ministerio como pámpanos de la vid. Nosotros somos su testimonio. Somos ahora su confesión. Le estamos diciendo osadamente al mundo que estamos en Cristo. Estamos ocupando nuestro lugar en Cristo. Estamos actuando como parte de Él. Participamos de todo lo que Él hizo. Él está participando de todo lo que somos. Eso trae una cercanía a la realidad de esa gran unidad entre la cabeza y el cuerpo. Verá, nosotros sufrimos con Él, participamos en ello, participamos en su justificación. Tuvimos parte con Él cuando fue vivificado en esa región oscura. Y oímos al Padre susurrar: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos 13:33. Hablando de resurrección. Participamos de su resurrección. Participamos del poder y la autoridad de ella. Cuando Él puso a todos los enemigos bajo sus pies, estaba también debajo de nuestros pies. Cuando Él triunfó sobre ellos, fue también nuestro triunfo. Y ahora llevamos a cabo su preciosa voluntad en la tierra. Él está compartiendo su capacidad, su sabiduría y amor con nosotros. Usted vio eso en Romanos 6:6. Participamos de su resurrección. Y en Efesios 2:5 al 6, participamos de su vida y su trono en Romanos 6:8. Lo entendió claramente. Participamos de su nueva vida. La nueva vida de la resurrección. La misma vida maravillosa que Jesús tuvo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses 2:13. ¿No ve la profunda unidad, nuestra unión total en Cristo? ¿No ve que hoy usted está participando de su naturaleza divina? Que cuando cede a la vida interior de Dios en su espíritu, de forma lenta pero segura, obtiene la preeminencia sobre sus facultades de raciocinio, hasta que su mente es renovada mediante la lectura de la palabra, que es realmente la mente revelada de Cristo. Usted tendrá la mente de Cristo. No olvide por un instante que en la mente del Padre, usted participa del trono de la gracia. A usted le pertenece una parte de ello. Y juntamente, cuando Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. ¿Por qué en lugares celestiales? Porque nuestra cabeza está ahí. Nuestro Señor está ahí. Maravilloso, ¿verdad? A veces me pregunto cómo Pablo y Juan y el resto de los reunidos en torno al trono se sienten con respecto a nosotros que estamos aquí abajo. Me imagino a Pablo anhelando que podamos entender las riquezas de las revelaciones que nos dio del Cristo viviente en su resurrección. ¿No ve cómo reinamos con Él? En su sustitución participamos con Él de la cruz y el trono. Fuimos crucificados con Él, morimos con Él, sufrimos con Él, fuimos justificados con Él, fuimos vivificados con Él, resucitamos con Él y ahora estamos con Él. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Este es el clímax de nuestro caminar terrenal. Esa gracia rebosante es el desborde de la naturaleza de amor del Padre que fue vertida en nuestros corazones por Él, por el Espíritu Santo. El don de justicia nos da nuestra posición legal ante el Padre. La gracia rebosante fue la llegada de la naturaleza y la vida, la sustancia y ser de nuestro Padre en nuestros espíritus. La entrada de la naturaleza del Padre nos ha hecho justo,
nos ha hecho como el Padre, como Jesús nos hizo ser, profundamente con Él. Ahora reinamos como reyes en el ámbito de esta nueva vida mediante Jesucristo nuestro Señor. Mire, estábamos en esclavitud y éramos siervos del adversario. Ahora somos los gozosos esclavos por amor de Jesús. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y estamos entrando en ese nuevo conocimiento de lo que somos en Cristo. La conciencia de pecado nos ha robado en el pasado nuestra fe, nos ha robado nuestro sentimiento de dignidad, nos ha robado nuestro gozo de ser hijo. Sabemos ahora que esa conciencia de pecado fue tan solo un camuflaje del adversario. Estábamos completos en Cristo, pero no lo sabíamos. Éramos la justicia de Dios en Cristo y no lo sabíamos. Mientras Satanás pudo mantenernos ignorantes, nos mantuvo en oscuridad y debilidad. Pero el velo ha sido roto, la luz ha brillado. La luz que teníamos antes era oscuridad, pero ahora está la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Juan 8:12. Caminábamos en la oscuridad, pero ahora Él es la luz de nuestra vida. Él es nuestra vida. Él es nuestra luz. Hemos venido a ser como aquellos cuyos ojos habían estado cegados, pero ahora han recibido luz y vemos las cosas como realmente son. Antes íbamos a tientas y anhelábamos. Ahora hemos salido de la esfera del anhelo a la esfera de la seguridad. Es la esfera de la realidad. Sabemos quiénes somos, lo que somos, conocemos la gracia que nos ha sido concedida, caminamos a la luz de esta vida maravillosa que Cristo trajo al mundo. Capítulo 10. La ley de vida. La ley del nuevo pacto es un contraste perfecto con la ley del antiguo pacto. La ley del antiguo pacto se llama ley del pecado y muerte. La ley del nuevo pacto se llama ley del espíritu de vida. Una ley esclavizaba a los hombres, la otra ley les hizo libres de la ley del pecado y la muerte. El título que recibió la primera ley fue un título que daba miedo, de pecado y de muerte. Tanto el pecado como la muerte son del adversario. Y así la ley del antiguo pacto fue dada a los hombres que estaban gobernados por el adversario, que tenían una naturaleza satánica y vivían en la esfera de Satanás. Nunca se dio para las personas de la nueva creación. Ningún hombre nacido de nuevo tiene parte alguna en los 10 mandamientos. Estos fueron cumplidos en Cristo y dejados a un lado. Verá, Él cumplió el pacto abrahámico primero, y después de que fue cumplido todo aquello conectado con ese pacto, fue dejado a un lado y terminado y enrollado en ese primer documento. Después, Jesús inauguró un nuevo pacto. El primer pacto fue sellado con la sangre de toros y machos cabríos. El segundo pacto fue sellado con la sangre de Jesús. A la nueva creación que está bajo el nuevo pacto se le dio una nueva ley. Jesús la dio. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 34 al 35. Las epístolas paulinas son una revelación y una exposición de esta nueva ley. Así como Levítico, Números y Deuteronomio son una exposición de la ley del primer pacto, así estas epístolas de Pablo se nos dan para explicar la ley del nuevo pacto. La ley del amor, 1 Corintios 13, es una revelación de lo que es esta nueva ley del amor, lo que hace y lo que no hace. En otras epístolas de Pablo, vemos esta nueva ley siendo demostrada en la vida cotidiana de la nueva creación. Es muy importante que entendamos este hecho. La ley del nuevo pacto no está diseñada para hombres fuera de Cristo. El hombre natural no puede obedecer el nuevo mandamiento que Jesús dio. Solo hay un mandamiento que gobierna la nueva creación, y es amarse unos a otros como Jesús nos amó. Este nuevo mandamiento hizo que cualquier otro mandamiento fuera totalmente innecesario, porque el hombre que anda en amor nunca hará nada malo. Como el amor era el cumplimiento del antiguo pacto, también es el cumplimiento del nuevo. Alguien pregunta, ¿por qué se le llama la ley mosaica, la ley de pecado y de muerte? Porque era para gobernar a hombres espiritualmente muertos. La ley del espíritu de vida es para gobernar a hombres recreados. Es el espíritu de amor. Es la ley del corazón de Cristo. La ley que gobernó a los muertos en espíritu es la ley de Moisés. Es imposible que alguien viva bajo la ley mosaica hoy, porque ha sido cumplida y puesta a un lado con el pacto abrahámico. Verá, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús
nos hizo al judío, que es una nueva criatura libre de la ley de pecado y muerte. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Génesis 3:21. Esta es una frase impactante. Si hubiera habido una ley que pudiera dar a los hombres vida eterna, entonces la injusticia hubiera sido algo de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gálatas 3:22. Ahora observe los siguientes versículos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley que ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:23 al 24. La ley nunca llevó a nadie a Cristo. La ley era una ley de pecado y de muerte. El Espíritu Santo es el único que puede llevar a un hombre a Cristo. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:25 al 26. Quiero que observe cuidadosamente la siguiente frase. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:27 al 28. Ahora puede entender usted 1 Corintios 9:19 al 20, donde Pablo dijo, hablando de su ministerio como ganador de almas, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío. Cuando se convirtió en una nueva creación, había dejado de ser judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto escribió antes de que el templo y toda la jerarquía judía hubiese sido destruida por Tito. Entendemos claramente que el momento en que un gentil se convierte en una nueva creación deja de ser gentil. En 1 Corintios 10:32 tenemos las tres divisiones étnicas de la raza humana. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No hay judíos ni gentiles en la iglesia de Dios. Todos somos un hombre en Cristo. El gentil dejó de ser gentil. El judío dejó de ser judío en el momento en que se convirtieron en nuevas criaturas. Esto es algo muy importante. La gente que está intentando vivir bajo el pacto mosaico debe aprender este hecho que según Gálatas 3:21, la ley no puede dar vida eterna al hombre. La ley no puede dar justicia al hombre. Si la ley pudiera haber hecho eso, entonces Cristo no necesitaba haber muerto, porque lo único que el hombre necesitaba hacer era guardar la ley mosaica, los 10 mandamientos, y sería vivificado y justificado. Pero como no era ni vivificado ni justificado, tenía que ser cubierto con la sangre de toros y machos cabríos cada año. Esa sangre representaba vida, un tipo de vida de Dios que se le daría a la nueva creación. El pacto mosaico fue dado a personas espiritualmente muertas. Era una ley para gobernar al hombre natural. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que el Padre no manda que la nueva creación en Cristo le ame? ¿Por qué? Tiene la naturaleza de amor en él y no puede hacer otra cosa sino amarle. Ha nacido del amor. Ninguna de las leyes de los 10 mandamientos encaja bien a un hijo de Dios. Hay solo una ley para la nueva creación, que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó. Véase Juan 13:34. La ley de Moisés fue dada por Dios a Israel mediante un ángel, porque Dios no podía hablar al hombre de ninguna otra forma. Hay una sugerencia en Éxodo 33 de que Dios habló con Moisés cara a cara, pero es la única vez en toda la historia humana en la que Dios habló a un hombre. Así que podemos ver que hay una gran diferencia entre la ley de vida en Cristo y la ley de muerte en el primer pacto. Romanos tiene otra sugerencia para nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado como judío de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Este versículo no se puede aplicar a un gentil, porque ningún gentil estuvo jamás bajo la ley de pecado y de muerte. Después le demuestra la importancia de la ley, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne o para los sentidos de los hombres espiritualmente muertos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
la nueva creación, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra griega sars, traducida como carne, se debería traducir como sentidos. Cada vez se entiende mejor. Observemos Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, sentidos, piensan en las cosas de la carne, sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son los hijos del cuerpo físico. Son la decencia de la vida humana natural: ver, oír, probar, oler y sentir. Comunican todo el conocimiento al cerebro que tenemos fuera de Cristo. Así que los que van tras los sentidos están gobernados por los sentidos, porque están acostumbrados a obedecerle. Los que van tras el Espíritu están acostumbrados a obedecer las cosas del Espíritu. La palabra espíritu aquí significa el hombre recreado. Así pues, permítame leerlo así. Porque los que van tras los sentidos harán las cosas que sugieren los sentidos, pero los que van tras el espíritu recreado harán las cosas del espíritu recreado, que tiene la naturaleza y vida de Dios en él. Ahora en el siguiente versículo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Una traducción más literal sería: porque la mente de los sentidos está bajo el dominio de la muerte espiritual, pero la mente del espíritu recreado está bajo el dominio de Zoe, la vida de Dios. Y eso trae paz y descanso y quietud. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:7. Ya sea la ley de los 10 mandamientos o la ley del nuevo pacto, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Ahora observa el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, es decir, su Espíritu recreado. Si es que el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso no se refiere al Espíritu Santo. Una traducción mejor sería: si algún hombre no tiene un espíritu como el de Cristo, es decir, un espíritu recreado, no es de él. Muchos de nuestros comentaristas nos han dado un concepto erróneo de eso. Han sugerido que si algún hombre no tiene al Espíritu Santo, no es cristiano. Pero eso no es cierto. Un hombre puede ser un hijo de Dios, recibir vida eterna y a la vez no haber recibido al Espíritu Santo. Porque se acordará que Lucas 11:13 pregunta: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Solo los hijos pueden pedir el Espíritu. Hechos 8. Tras la predicación de Felipe, muchos se habían vuelto al Señor en Samaria y habían sido bautizados. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8, 14, 16. Ellos habían recibido vida eterna. Después los discípulos impusieron manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, véase Hechos 19, 1 al 7, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos 19, 2. La implicación es sencilla, que no todos los creyentes tienen el Espíritu Santo. Si así fuera, habría diferentes tipos de creyentes, porque cuando un hombre recibe el Espíritu Santo, tiene un maestro en él que puede revelar la palabra y edificar en él una espiritualidad como la de Dios, que le hará ser una bendición para los que le rodean. Regrese a Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Observe ahora que después que Cristo está en usted, los sentimientos han perdido su dominio sobre usted, porque cuando usted se convierte en una nueva creación, los sentimientos dejan de ser su amo. Su espíritu ha recibido vida eterna y se ha convertido en la justicia de Dios. El pecado ahora ya no puede gobernar sus sentidos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, este es el Espíritu Santo de quien está hablando. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, esta palabra es Zoe, la naturaleza de Dios, también vuestros cuerpos mortales por su carne, que mora en vosotros. Romanos 8:11. Él le ha dado al espíritu de esa persona vida eterna y le ha hecho una nueva creación. Ahora la promesa que hizo Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10.
se está cumpliendo. El Espíritu Santo no ha llegado al cuerpo del hombre y está derramando una vida abundante en su cuerpo mortal, llevando salud, fortaleza y vigor al mismo. Ahora observe este hecho. La nueva ley no puede gobernar espiritualmente a los hombres muertos, así como los 10 mandamientos no pueden gobernar al hombre espiritualmente vivo. La primera ley pertenecía a la vieja creación. La nueva ley pertenece a la nueva creación. Esta nueva ley del amor debe gobernar nuestra vida diaria, empresa, nuestro hogar. Debe gobernar la iglesia. Debe gobernar nuestra vida social. Esta nueva ley es imposible para el hombre natural, como la ley mosaica no es natural ni normal para la nueva creación. El judío bajo el primer pacto no podía cumplir la ley del nuevo pacto. Así que vemos claramente que los 10 mandamientos son para el hombre natural. El nuevo mandamiento de Jesús era para el hombre que es nueva creación. La ley del amor debe gobernar a una nueva creación de amor. Sería tan absurdo que los ciudadanos de los Estados Unidos de América adoptaran las leyes de Japón e intentaran aplicárselas, como que los gentiles hoy adoptaran los 10 mandamientos e intentaran conseguir que Dios les poseyera como poseía a los judíos bajo el primer pacto. Este es un hecho. El primer pacto, con sus mandamientos, nunca se le dio a una nación, salvo a los israelitas. Solo Israel poseía todo ello. Que un gentil hoy se llame cristiano e intente vivir bajo la ley del pacto abrahámico y la ley mosaica es el esfuerzo más absurdo que se podría hacer. Solo los hombres espiritualmente muertos intentarían eso. Capítulo 11. La mente renovada. Nunca existió tanta enseñanza respecto a la necesidad de una mente renovada. Hemos subrayado la necesidad de ser convertidos, de nacer de nuevo, pero hemos dejado el convertido colgado en el aire. Por así decirlo, un gran entusiasmo y gozo llegan en el nuevo nacimiento, pero a menos que eso se cuide y se alimente mediante la renovación de la mente al llenarse de la palabra y practicarla, ese gozo morirá. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es recreado, recibe la naturaleza y la vida del Padre. Pero la mente que ha mantenido su espíritu en cautividad es la misma mente antigua. Recibe un potente ímpetu cuando el espíritu recibe vida eterna. Pero eso es todo. Usted entiende que todo el conocimiento que tiene la mente proviene de los sentidos, y los sentidos nunca pueden ser renovados. Son parte del cuerpo físico. Pueden llevarse a sujeción, pueden ser controlados, pero no pueden ser renovados. El espíritu es creado, pero la mente, este cerebro nuestro que recibe su conocimiento de los 5 sentidos, puede llevarse a sujeción a la palabra. Yo he llegado al convencimiento de que se puede purificar meditando en la palabra. No me refiero a purificarlo como la sangre de Cristo nos ha limpiado. Me refiero a que elimina gran parte de las cosas que no son ni necesarias ni sabias. En sí mismo puede que no sea dañino, pero no es necesario. Requiere tiempo. La mente, de manera lenta pero segura, según se alimenta de la palabra, medita en la palabra, practica y vive la palabra, entra en la comunión del Espíritu recreado. En Romanos 12:1 tenemos uno de los versículos más importantes con respecto al cuerpo físico y su proceso de pensamiento. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Observe ahora con mucha atención. Está pidiendo aquí que presente su cuerpo que tiene los 5 sentidos. Ellos son las partes más importantes del cuerpo. La parte de ver, la parte de oír, la parte de sentir y las partes de probar y oler. Estos son los 5 canales para el cerebro, por los que viajan todos los impulsos que han enseñado al cerebro todo lo que conoce. Ahora él dice, quiero que des este hogar de sus 5 sentidos al Señor. Quiero que pongas ese cuerpo tuyo, por así decirlo, sobre el altar. Como el judío ponía un sacrificio muerto sobre el altar, usted debe poner su cuerpo vivo sobre el altar en el sentido de que lo que está dedicando, entregando al señorío de la palabra. Después dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su mente ha sido moldeada según las cosas de este mundo. Los ideales del mundo probablemente han sido suyos. Ahora su mente debe situarse bajo el dominio de su espíritu recreado mediante la palabra. Su mente debe reconocer el triple señorío mediante su espíritu recreado, el señorío de la palabra, el señorío de Jesús y el señorío del amor. Quizás sea difícil para su mente asimilar esto, permitir que el amor se convierta en una parte de usted mismo. Permitir que la palabra domine completamente.
reconocer el señorío de amor de Jesús. Sé lo difícil que es esto, pero debe suceder, o de lo contrario el creyente vivirá en la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, sin saber nunca si eso está mal o si aquello está mal. Estará preguntando a sus amigos, ¿está mal hacer esto? ¿Debería hacer aquello? La razón es que su mente nunca ha sido renovada y está viviendo en la frontera en una especie de oscuridad semi-espiritual. Pero cuando su mente es renovada, llegará a conocer la voluntad del Padre, caminará en la luz de la palabra, llegará a conocer esa triple voluntad, lo bueno y lo aceptable y de la perfecta voluntad del Padre. Estará afirmando la voluntad más alta del Padre. No estará satisfecho con lo aceptable y bueno, sino que querrá lo perfecto y la voluntad agradable del Padre. En Juan 8:29 Jesús dijo, «Porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre». Esta nueva creación anhela este tipo de vida. Su espíritu está esforzándose, a veces realmente agonizando en el por convertirse en agradable para el Padre. En Colosenses 3:5-10, Él está revelando las obras de los sentidos y su control de la mente. Léalo con cuidado. Él dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3:6. Él muestra la inmundicia de la mente natural que está dominada por los sentidos. En el versículo 9, Él le está hablando a usted. Él dijo, no quiero que se mientan más unos a otros, ya que se han despojado del viejo hombre con sus buenas obras. Como ve, usted es una nueva criatura y se vistió del nuevo hombre, el cual está siendo renovado en conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Este es un mensaje principalmente para el nuevo convertido. Los creyentes de tiempo ya han hecho esto. Él quiere que el nuevo hombre llegue a la perfecta armonía con sus facultades de pensamiento, y eso no puede ser hasta que su mente sea renovada, hasta que reconozca su posición en Cristo. Usted observará que dijo, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. Eso será conocimiento de revelación. Conocerá su responsabilidad y su capacidad para cumplirlas. Verá, el hombre de poca fe es casi invariablemente un hombre cuya mente aún no ha sido renovada. Si encuentra un creyente que no camina en amor, es porque su mente aún no ha sido renovada. Su mente no puede ser renovada simplemente estudiando la Biblia. Tendrá que vivirla. Tiene que convertirse en parte de su mente. Muchos de nuestros maestros de la Biblia nunca han visto esto y sus sentidos gobiernan su mente. Eso significa que sus sentidos gobiernan su enseñanza, que su espíritu recreado tiene un lugar muy pequeño en sus vidas. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Segunda de Corintios 4:16. El hombre interior es su espíritu que se alimenta de la palabra, que está siendo renovado continuamente. Su mente debería alimentarse también de la palabra y debería haber meditación en la palabra. Recuerden Josué 1:8, que Jehová le dijo que tenía que meditar en la palabra de día y de noche. Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La misma regla que Dios dejó para Josué debería gobernar a la nueva creación. Este nuevo hombre que tiene la mente de Cristo. Otro versículo que podría ayudarnos un poco es Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Él le ha preparado para caminar en su voluntad. Su capacidad le ha sido dada a usted. Su fortaleza está a su disposición. Las nuevas obras que Él pudiera querer que usted hiciera están dentro de su capacidad. Es decir, la capacidad que Él le ha dado. Él espera que usted ore por los enfermos. Usted enseñará la palabra, dará testimonio a los no creyentes, caminará en amor y caminará en la luz de la palabra, y será una bendición para quienes le rodean, porque su mente ahora está en perfecta armonía con el espíritu recreado. El nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, Juan 13:34, y se ha convertido en la vida central de su conducta.